En Eclesiastés 3, en el capítulo 3:15, dice un texto que es una realidad. Lo que antes fue, o sea, lo que ya Dios estableció, ya es. No va a cambiar. No va a cambiar. Lo que ha de ser fue ya. Lo que es ahora porque Dios lo cogió antes. Estamos aquí porque Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para llevar su palabra. No es que un día yo decidí voy a predicar. Ya Dios nos había escogido antes. Y se está cumpliendo esa palabra. Fue ya. Se está haciendo realidad. Algo que me falta es entender por qué Cristo, qué es lo que Él quiere hacer, qué dice su palabra, entender la palabra, porque la palabra es lo único que se ha de cumplir. Y Dios restaura el pasado. Entonces, Dios habla en su palabra y revela que Dios tiene su plan. En Isaías 46, versos 10 al 11, que anuncia el porvenir desde el principio, desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Es un tema no negociable. Y si Dios tiene un plan, entonces también Dios tiene al hombre de su plan, que llamo desde el oriente al ave, de la tierra lejana al hombre de mi plan. Que cuando yo descubrí que yo soy el hombre de su plan, que mi plan no existe, que si me salgo del plan, todo lo que yo haga va a ser un fracaso. Y a veces la gente hace planes y busca sus planes para servirle a Dios o excusa para no servirle. Miren Jonás. Jonás hizo un plan para escapar de Dios. Parece que le salió bien. Se montó una barca, Dios le dijo que fuera a una ciudad y él no quiso ir y se fue a otra. No entendió que esto no es negociable. Dios no te pregunta, ¿tú quieres? Dios manda y ordena y hay que obedecerle. El plan de Jonás le llegó hasta la mitad del mar. De momento, una tormenta. Y cuando Jonás vino a ver, estaba dentro de un pez. Su plan lo llevó ahí. Ahora, una cosa tenemos que ver. Jonás estaba dentro de este pez porque su plan falló. Ahora, si miramos bien, Jonás solamente tenía dos opciones. O salía por la boca o salía por otro sitio. No hay más nada. ¿Quieres tu plan? Pues sal por otro sitio. ¿Quieres mi plan? Saldrá por la boca. Y Jonás clamó a Dios. Y Dios permitió que el pez lo llevara al lugar donde Dios lo mandó. Esto no es negociable. O hace lo que Dios quiere, o Él te lleva. ¿Para qué darte vida si no vas a hacer lo que Él quiere contigo? Tu plan para Dios no existe, porque ya hizo un plan contigo. El fracaso más grande de tu vida es que tu plan se dé, porque fracasaste. El único plan que se ha de cumplir es el plan de Dios. Mi plan nunca ha de cumplirse. Tenemos que descubrir el plan de Dios en nuestras vidas. Lo que se alegran porque su plan está siendo un éxito son los que han sido engañados por Satanás. Cuando la gente cree que mi plan se dio, es el engaño más grande de Satanás. El plan de Dios básico tiene dos partes. Que Cristo venga y muera y que vengan discípulos para predicar el evangelio. La primera parte ya se cumplió. La parte que estamos viviendo ahora es parte de los discípulos. Eso está vigente. Eso es lo que se va a dar. Eso es lo único que se va a cumplir. Que se levanten discípulos, que prediquen la palabra y una vez que terminen de predicar la palabra, se van con Él. La verdad del discípulo es esta. Los discípulos, en Marcos 3, 13 al 15 dice, después subió al monte y llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con Él, para enviarlo a predicar. Y entiende esto.
El Señor nos escoge para prepararnos y enviarnos a predicar. Ese es el propósito, de que seamos testigos de Él, de la palabra que se cumple en nuestra vida. No hay otra cosa. Designó a 12 para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar. Esa es la realidad de la palabra. Y luego que tuvieran autoridad. No los manda vacío, los manda con autoridad, porque Él venció. Por esa razón es que no tenemos excusa. Lo que tenemos es autoridad. Pero si no entendemos la palabra, Satanás nos engaña y comenzamos a llorar, comenzamos a poner excusas. Una de las canciones más bien popular que hay, que yo llamo la canción de derrotado, gente que no han entendido, es la canción que dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Esa es la canción de un derrotado, aunque tenga 1000 problemas. El cristiano no tiene problemas. Lo que tiene son testimonios y mensajes. Todos aquellos que vinieron a Cristo, si piensa que tienen problemas, Satanás lo engañó. Más adelante habla acerca de eso. Los que son enviados descubren el plan de Dios en el campo. En el campo está todo lo necesario para hacer la evangelización. Cuando Cristo dijo los campos están blancos para la siega, es que ya todo está preparado. Todo, el lugar, las personas, el dinero, todo está preparado para que vayamos al campo. Pero queremos negociar con antes. Dame para ir. No, yo voy sin que me dé, porque ya está todo preparado en el campo. No hace falta nada. El hombre que Dios escogió, que tiene autoridad, no puede fracasar. No puede fallar. Es imposible. Porque Cristo en la cruz de Calvario venció. Y yo tengo esa autoridad. Y cuando voy al campo, voy con el respaldo del trono de Dios. Cuando uno entiende eso, entonces comienza a comprender por qué Cristo. ¿Por qué la respuesta es Él? Y cuando ese te hace realidad, dice como Pablo: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. En Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, si yo que he elegido a vosotros, y he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. En otras palabras, te he escogido, te preparo, te mando al campo para que dé fruto. ¿Qué fruto es? Los discípulos. El árbol que no lleva fruto será cortado, echado a fuego. Si tú no estás llevando fruto, dirán: se vale que cante, que venga al seminario, que tenga diploma. Si no has a un discípulo que predique la palabra, perdiste el tiempo. Eso le pasó a Elías. Elías bajó fuego del cielo. Elías hizo milagros. Elías levantó muertos. Y cuando ya no entendía más, dijo: Señor, me quiero morir. Estaba cantando la canción: levanto mis manos que no tenga fuerza. Me quiero morir. Y Dios se rió. Estás loco. Tú no puedes morirte hasta que no dé un discípulo que tome tu lugar. Y se encontró con Eliseo. Y cuando se encontró con Eliseo, después que Dios lo preparó, entonces ahora muérete. ¿Para qué quedarte aquí? No tiene sentido más un día en la tierra que darle. Pero Eliseo entendió de tal forma que cuando fue llamado, él mató el buey porque estaba arando y quemó el arado. Él dijo: a este lugar yo no vuelvo más, porque sé quién me llamó y para qué me llamó. Y le dijo a Elías: quiero una doble porción de lo que tú tienes para hacer la obra que Dios me mandó a hacer. Así mucha gente no han hecho nada y se quieren morir. No trates de morirte, porque ¿qué le va a decir a él? En Juan 15:8 dice: en esto he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El discípulo que no lleva fruto está en peligro. Efesios 1:4 dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo.
les abrió el entendimiento a lo que era necesario. Los discípulos que estuvieron con Cristo 3 años, comieron con Él, caminaron con Él, le enseñó la palabra, hicieron milagros, regresaron diciendo: Señor, ni los demonios se nos sujetan, echaron fuera demonios, pero no entendían la palabra, no entendían lo que era necesario, que la palabra tenía que cumplirse. De momento Cristo muere y encuentra a 2 de ellos caminando en el camino a Maús, triste, cabizbajo, buscando qué hacer. Les aparece Él y comienza a hablarle diciendo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpla todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés y los profetas. ¿Que se cumpla qué? Y le abrió el entendimiento para que comprendieran que la Escritura. Si no entiende la Escritura, ¿de qué está agarrando? De ti, de tu conocimiento. Si tú no entiendes que lo único que se ha de cumplir es lo que salió de la boca de Dios, es el mandato que Él dijo, lo que es necesario, tiene que entender que se ha de cumplir. ¿Y por qué tiene que cumplirse? Les dijo: así está escrito, y fue necesario que Cristo padeciera y resucitara, y que se predique su nombre. Ellos no entendían eso. Se murió Cristo, se acabó la fiesta. No. Él tenía que morir. Él tenía que resucitar y Él tiene que ser predicado hasta el fin del mundo, que es lo que está vigente ahora. Si yo no entiendo eso, pierdo mi tiempo. Una vez que los discípulos entendieron eso, Cristo, ¿por qué tenía que morir? Con su muerte, ¿qué fue lo que hizo? Entonces se convirtieron testigos de eso. Yo soy testigo de Cristo. No solamente Cristo, de solo Cristo. Yo sé por qué no puede ser María. Yo sé por qué no puede ser Buda. Yo sé por qué no puede ser Mahoma o cualquier religión del mundo. Porque Cristo es el único que anuló el acta. Hasta el árbol de eso. Nadie más. A través de su muerte, todo cambió. Con las palabras de victoria en la cruz del Calvario. Consumado es. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Testigos de qué? De cómo se cumple la palabra en tu vida. A veces, cuando vienen los problemas, pensamos que somos problemas. Ya nosotros no cualificamos para el problema, porque hemos pasado de muerte a vida, de maldición a bendición, de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Entonces, el hombre que está en pecado sufre porque está en pecado y los problemas vienen a él. Para nosotros vienen problemas que no son problemas, se convierten en testimonios y mensajes. Los que no entienden van a escuchar las palabras que escuchó Pedro cuando caminó en el agua y comenzó a hundirse. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no crees la palabra? ¿Por qué permite que el enemigo te robe la palabra y te ponga afanes y te ponga a cantar canciones del derrotado? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Para mí es la canción del derrotado. Y el que entiende, canta en victoria y sabe que no importa lo que venga en su vida, dice Pablo, que nada creado en esta tierra nos puede separar de Dios. Una vez que me encontré con Cristo, mi vida cambió para siempre. La consecuencia de no entender. Y esto es bien importante. Esto le habló Cristo a los discípulos en Mateo 13, 19 al 23. Dice el texto: cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es importante cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende. Aquí hay dos personas: el que está hablando la palabra y el que está escuchando.
Si el que está dando la palabra no la entiende y no sabe explicar correctamente la palabra, entonces el que está escuchando no va a entenderla, no va a escucharla. El enemigo la va a engañar. ¿Por qué el enemigo viene y arrebata la palabra? Porque la palabra es con yo le voy a hacer frente a él, con consumado es. Esa palabra que está en mí, con eso yo la hago frente al enemigo. Dice la Biblia, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No anda devorando, anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? El que perdió la palabra. Sin embargo, dice también, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Con qué yo resisto? Con la palabra. Cuando Satanás viene con la palabra, consumado, tú estás consumado. Ya no puedes traerme lo que me traías antes. Yo me paro firme, le hago frente. Satanás dice, ese entendió y sale corriendo. Pero, ¿por qué ataca la palabra? Porque esa es mi alma para hacerle frente al mundo, para ir al campo. Por eso tenemos que ver la realidad de la palabra, es lo que tenemos, esa autoridad con la cual vamos al campo a predicar la palabra. Lo que rebasa la palabra ni la consecuencia. En el verso 21 dice, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, tropieza. Si no entiendes, aunque que están en la iglesia, hay mucha gente que están sofrezando, que están sufriendo, que están llorando, porque Satanás le robó la palabra, no entendió Cristo. Le cantan, le ayunan, vigilan, hacen todo eso, pero no tienen la palabra, no la entienden. Por más que quieran, no es algo que se aprende, es algo que se vive. Cristo es una realidad. Y sigue hablando más en el verso 22. El que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace impulsiva, no da fruto. El discípulo está llamado a dar fruto. Pero si el discípulo permite que el afán, que el problema, aún la riqueza los engañe, no va a dar fruto. Absolutamente nada. Ese es el plan de Satanás, robarnos la palabra para que no entendamos Cristo. Y si yo no entiendo Cristo y no entiendo la palabra, voy a entender mi plan, mi propósito, mi conocimiento. Y no vuelven las cosas claramente. Esta parábola es más para los discípulos. Porque está hablando de dar fruto. El pecador no da fruto. Está hablando para aquellos que reciben la palabra y no la entienden y le está explicando por qué no puedes dar fruto. ¿Por qué estás en iglesia y no da fruto? ¿Cuál es tu realidad? Examínate. Satanás me robó la palabra. Entonces, tengo miedo. Las aflicciones me están tumbando. Las riquezas me están engañando. Yo me río a veces cuando hermanos me cuentan, pastor, yo estoy orando para sacarme la tinca, o sea, la lotería. ¿Para qué? Para dársela al Señor. Mentira. No le va a dar nada. Te saca la lotería y te olvida de la iglesia. Por eso es cuando la gente le piden a Dios, dame, 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 no le dan, ¿para qué darte? Y no sabe qué hacer con eso. Pero sin embargo, aquel que entiende, aquel que comprende la palabra, le da todo lo necesario para que haga el ministerio. Dios no va a darme para mi plan. Dios va a darme para que el plan de Él se cumpla en mi vida. Aquel que perdió la palabra, su realidad es que está sufriendo, que está engañado, que está desesperado, que está en angustia, que la riqueza lo está engañando. Y esa palabra está siendo ahogada por esos problemas. Otra palabra no puede salir porque no la crees. Al no creerla, Satanás te engaña. Pero aquel que entiende y lo resiste, él huye. Mire bien el verso 23 que dice. Dice, pero el que fue sembrado en buena tierra, o sea, el que entiende la palabra,
oye y entiende la palabra, da fruto. ¿Por qué? Porque no pierden tiempo en cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Tú vas a la librería, hay tantos libros de evangelizar, tantos. Pero comienza contigo. Si Satanás te roba la palabra, de nada vale que lea, que entienda, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Si no entiendes, vas a hacer que otro no entienda. Por eso, cuando alguno, en el verso 19, oye la palabra y no la entiende, es porque el que le explicó mal. Y el que le escuchó no supo entenderla. Y viene a ser víctima de Satanás. Esto sucede en muchas iglesias. La gente oye la palabra, pero el domingo la oyen. Y el lunes la pierden porque no la entienden. Les roban la palabra. Por eso digo, en muchas iglesias atan a Satanás el domingo y el lunes se suelta otra vez. ¿Por qué? Porque esto es emoción, religión. No es la realidad. Si entendieran su realidad y examinaran ellos mismos, ¿estoy entendiendo? ¿En mi vida hay fruto? ¿O estoy infructífera? Si no estoy dando fruto, entonces miro la causa. Los problemas me están engañando. Estoy lleno de afanes. Me estoy preocupando por lo físico. Las riquezas me están engañando. Estoy buscando lo físico. Y la palabra no está entrando en mí para que se haga realidad en todo momento. Para que podamos disfrutar la bendición que tenemos de ser testigos de Cristo. Mas el que oye la palabra y la entiende, da fruto. La diferencia entre dar fruto es entender, da fruto. No entender, da nada. Y no entiende, ¿por qué? Porque alguien te explicó mal o tú todavía no crees la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, entendimiento. Entonces, seguimos. En Juan 8:31 dice Cristo. Dijo entonces a Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y Satanás me robó la palabra. Pues tú puedes permanecer en mí, en mi conocimiento, en mi pensamiento, en mis planes. Si permaneces en mi palabra, Él haga realidad en mi vida. No es que esté escribiéndola, llenando el libro de escribe. No es que la cargue, que la palabra sea realidad en mi vida, en el campo, en mi familia. Y tú lo puedes ver. Si no da fruto, algo está mal. No es el mensaje, es el mensajero que lo ha entendido. Y está esperando que las ovejas vengan a ti. No van a venir. Él nos mandó ir al campo. Si permanecéis en mí, en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os hará hecho. Porque el que está en la palabra sabe por qué pedir. El que no está en la palabra está pidiendo por los problemas, por las dificultades. Señor, tengo este problema. Está engañado. Dios no va a responderte. Los hermanos de mi iglesia, ellos saben. Ninguno me llama a mí para contarme sus problemas. Yo oro por ellos. Porque cuando me llaman para que le cuente, para contarme, yo le escucho. ¿Qué pasó, Juancito? Tengo este problema, que tengo esto. Vamos a orar. Señor, dale más duro para que entienda. Y ya no me llama más. Señor, dale más duro para que entienda. Y ya pasó de muerte a vida, que está en victoria, que la palabra que tú diste consumado es real, que se haga en su vida. Y no importa lo que venga, es un testimonio. Es un testimonio para la gloria de Dios. Pero si no entiendes eso, Satanás te va a engañar, te va a llenar de problemas, de dificultades, y la palabra en tu vida se va a ahogar. Y el que está pidiendo en esa condición, Dios no le va a contestar, porque no entiende. Dios contesta al que entiende y le da. Ya entendiste por qué. ¿Y para qué tengo que darte? Entonces te va a dar a sobreabunde, porque la palabra nos dice que Dios ha preparado grandes tesoros en el cielo para nosotros. Pero le da al que entienda. Cuando Dios llamó a Salomón, Salomón le pidió: Señor, dame sabiduría para hacer la obra que tú me mandaste hacer.
Y Dios le dijo: Salomón, por cuanto no me pediste estas cosas, te las voy a dar. Por cuanto no me pediste dinero, riqueza, fama, te lo voy a dar. Por cuanto tú entendiste que mi llamamiento para que en tu vida la palabra sea real. Cuando tú le demuestras a Dios que entiende, créeme, Él te va a dar todo. Porque Dios quiere que haga la obra, pero no te va a dar hasta que no entiendas. Pedí todo lo que quieres, te lo va a dar cuando pida con entendimiento. Dice Santiago: pedí y no recibí, porque pedir mal. Está pidiendo para tu plan. Esa oración Dios nunca la va a contestar. Así ayone, ore, vigile, haga pacto, brinque, salta. No la va a contestar. Y no te está contestando, ¿no te das cuenta? ¿Por qué no te está contestando? Porque la palabra en ti no es realidad. Estás pidiendo para tu plan. Tu plan nunca se va a dar. Por ejemplo, miremos a Pedro. Pedro estuvo con Cristo 3 años. Pedro fue llamado cuando estaba pescando junto al mar. Te haré pescadores de hombres. Pasaron 3 años. En ese tiempo Pedro hizo milagros. Pedro fue al campo. Pedro echó fuera demonios. Pedro fue el que confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estuvo con Cristo en la gran cuando Cristo se transformó en el monte. Qué privilegio que recibió la palabra directa del Maestro. Estuvo en el mejor seminario del mundo. Fue al campo y vio cosas con sus ojos, pero no entendía a Cristo. No entendía lo que estaba pasando. Y pasaron 3 años, y después de 3 años, Cristo muere. ¿Y qué hace Pedro? Se va otra vez a pescar. Juan 2, 21, 3 al 5. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos también contigo. Ese era el plan B. Si Cristo me falla, tengo un plan B. Me vuelvo otra vez al bote. No hizo como hizo Eliseo, que quemó el buey y la red y el arado. No, Pedro guardó el bote, guardó la red, por si acaso. No entendía. Y cuando Cristo muere, se va a pescar. Pero mire bien, Jesucristo después de 3 años lo encuentra en el mismo sitio, en la misma barca, en la misma red, igual que lo encontró la primera vez. No pescó nada. No pescó nada. Fracasado, porque mira al final en el verso 5. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? No tengo nada. No, perdí mi tiempo. No se me entiende. 3 años con Cristo. Y lo encontró en el mismo sitio. Esa era su realidad. El que no entiende no va a poder avanzar. Se queda en el mismo sitio, no avanza. La obra no crece, predican, se inventan cosas, porque no entienden Cristo. El mensaje del campo es Cristo. Saber explicar por qué Cristo y para qué Cristo. Mire bien, Cristo en Mateo 16 habló con Pedro y le dijo: Pedro, desde entonces comenzó Jesús, después que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora Cristo comienza a explicarle cuál es la obra de Cristo, qué es lo que Cristo tiene que hacer, qué es lo que es necesario. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho, a manos de los ancianos, de los principales, sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando Pedro escuchó esto, el mundo se le movió. Él no esperaba que Jesucristo iba a morir. Él estaba mirando a Cristo por los planes físicos. ¿Y qué pasó? Entonces Pedro, tomando la parte, le dijo:
que en ninguna manera esto te acontezca. Delante de Cristo, Satanás le robó la palabra a Pedro y no entendió lo que Cristo estaba diciendo. Y entonces Cristo le dijo a él, pero él volviendo le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Si delante de Cristo, Satanás robó la palabra a Pedro, ¿cuánto más nosotros que vamos a la iglesia una vez al día, cantamos 3 canciones, y a veces ni diariamente, una vez a la semana, cantamos 3 canciones, damos 2 monedas en la ofrenda y esperamos entender? Y en la semana no levantamos la palabra, estamos ocupados en los afanes. Y el enemigo juega con nosotros, nos tiene afanado. Nosotros tenemos que entender, Cristo. Es imposible servir a Cristo si no entendemos por qué y para qué Cristo. No podemos ser testigos de Él. Nos cometemos, no damos frutos. Mire bien, la iglesia primitiva, también un ejemplo. La iglesia primitiva oyó la palabra de Cristo. Cristo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya Él habló, ellos sabían lo que Él quería. ¿Qué pasa ahora? En Hechos 6:1, la iglesia comenzó a crecer. Había dinero, había ofrenda, muchas cosas. Pero ¿qué pasó? En aquellos días, como crecían nuevos discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que de las viudas de ellos eran desentendidas. En otras palabras, comenzaron a pelearse. La iglesia se concentró en hacer buenas obras. La iglesia de Jerusalén no comisionó misioneros al campo, ni uno comisionó. Se concentraron en darle comida a la viuda, en buenas obras. Y no es mal eso, pero siempre y cuando se entienda cuál es la misión. Predicar el evangelio. Cristo le dijo, me seré testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tienen que prepararse para enviar los obreros allá. Y no estaban haciéndolo. De tal forma que comenzaron a pelearse entre las viudas, que esto, aquello, otro. Y cuando comenzó eso, ¿qué hizo Dios? La iglesia que no entendió la palabra hasta lo último de la tierra, ¿qué Dios hizo? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivos de la muerte de Esteban. Como no entiende, Dios tuvo que matar a Esteban. Y entonces comenzaron a expandirse, a predicar por todas partes. Llegaron hasta Antioquía, y Antioquía entendieron, y Antioquía fue la primera iglesia que comisionó discípulos, comisionó a Bernabé y a Pablo al campo. Era la misión porque entendieron hasta lo último de la tierra. Ustedes están aquí porque hay un mandato hasta lo último de la tierra. Por eso que están aquí. No pueden escoger dónde, cómo. Están aquí preparándose para salir hasta lo último de la tierra. Se quedan encerrados, por eso que están pasando lo que están pasando, los problemas, las dificultades, que no son problemas, son testimonios y mensajes para que salgan. Después están llorando. La canción levanto mis manos. Vas a cantar todo el día y va a seguir igual. En Mateo 8, del 5 a 10, nos habla del centurión que tenía un ciego enfermo. Se encuentra con Cristo y estoy avanzando porque la hora está avanzando. Y Cristo dijo, yo voy a sanarlo. Y él le dijo, no, Señor, solamente di la palabra. Si entendemos, ese hombre que no era creyente, entendía la autoridad de Cristo. Di la palabra y mi siervo sanará. Y así fue. Hermano, ya Cristo dijo la palabra. Ya Cristo habló. ¿Qué dijo él? Consumado es. Los campos están blancos para siega. Será predicado este evangelio y hacer discípulos. Me seréis testigos. No os angustéis. Como ya él dijo la palabra, no acepta ninguna excusa. Por ejemplo, en Mateo 25 nos habla la palabra de los talentos. Y cuando llegó al hombre de un talento, estoy seguro que cuando él escuchó que Cristo venía, fue corriendo y descalvó el talento, lo limpió y aquí está.
y el Señor no lo aceptó. No hay excusa, hermano. Si Dios te mandó a hacer algo, es porque lo puedes hacer, pero estás mirando con tus limitaciones. No lo mires con tus limitaciones, mira con la palabra que te llamó, con la autoridad que Él te dio, y con eso ve al campo. Cuando Dios mandó a Moisés a Egipto, Moisés quiso darle excusa, no sé hablar, muchas excusas, y Dios le dijo, no te estoy diciendo, yo sé tu condición. Lo que te pido es que te pares frente a Faraón. Nada más. Yo hago el resto. ¿Qué te pide? Que vayas al campo y le haces el resto. No busques excusa en tu mente porque ninguna vale. Ninguna. ¿No tienes dinero? Pues camina. ¿No tienes comida? Pues ayuna. Cada vez que nosotros hemos ido al campo, me acuerdo cuando comenzamos no teníamos carro. Y tenemos que caminar a veces media hora, una hora. Y como comenzamos a ir, Dios nos dio un carro para que vayamos. Porque Dios sabe la necesidad que Él está esperando que tú tomes la decisión y vayas. Nada más. Di la palabra. Una vez que nos dimos cuenta, nosotros fuimos a Corea para ser entrenados. En Corea, Señor, aprendí y comencé a entender la palabra, Jesús es el Cristo. Y ahí le conté a los hermanos que tuve la experiencia de los $20. Yo fui a Corea por 3 meses. Y a los 3 meses tenía que regresar a Estados Unidos. En Corea yo no tenía nadie que me estaba ayudando. Mi pasaje era un pasaje de esos baratos que se lo pierde, ya no es reembolsable. Y cuando llegó el día de irnos, el día antes, el Señor dijo, quédate, no te vayas. Tienes que ir al campo. Y nosotros obedecimos y nos quedamos con $20. Y estuvimos 12 años después de esos 3 meses en Corea y nunca gastamos los $20. Porque al próximo día Dios comenzó a suplir todas nuestras necesidades, casa, carro, dinero, todo nos dio. Pero hay que creerle a Dios. Porque Él lo dijo, yo me quedé, le creí a la palabra, no miré mi condición. Si miro mi condición, no tengo dinero, no tengo nada. Pero tengo que ver lo que Él me mandó a hacer. Le creí a la palabra. Dios está buscando un loco que le crea la palabra. Nada más. Y verás su gloria. ¿No te he dicho que si creyeres, le dijo Él a la hermana que estaba muerto, verás la gloria de Dios, a la hermana de Lázaro? Después me enfermé de los riñones. Y el médico me dio 3 días de vida. Pareció un problema, pero era para testimonios y mensajes. Y el Señor me sanó. Me sanó de tal manera que tenía que hacer el diálisis, me sanó por completo. Pues yo dije, Señor, yo no puedo ir al campo enfermo. Entonces me respondió. Así digo, Señor, sáname para hacer mi plan. Yo estuviera muerto ahora. Señor, sáname para hacer tu plan. Fuimos a Perú y el Señor ha hecho grandes cosas para su gloria. Oramos para que Dios nos guiara, ir al campo. Señor, dame el mensaje para el campo. Los estudiantes tienen que aprender. Dios te va a dar el mensaje para ese campo. Cuando Pablo fue a un sitio que había muchos dioses, Dios le dio el mensaje para ese campo. El mensaje que le dio fue, predica al Dios no conocido. Y así por el estilo. Si Dios te manda un campo, Señor, dame el mensaje para ese campo. Y ahí Dios comenzó a darnos el mensaje del acta. Él anuló el acta de los decretos que nos era contrario. Con ese mensaje hemos ido al campo y con ese mensaje se han abierto casas misiones hasta en Israel. No es que sea yo, es que obedecí la palabra. Este es el mensaje que tú prediques para el campo. En el campo que tú vas, tienes que dar respuesta a las personas. Aquí dice Colosenses 2:14-15. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, y las quitó del medio, clavándola en la cruz. Señor, si hay un acta que está contra nosotros, ¿dónde está eso?
Si tuviste que permitir la muerte de Cristo para anular esa acta, ¿dónde está eso? Ahí fue que yo comprendí por qué tiene que ser Cristo. Porque es el único que puede anular el acta. Cuando yo entendí eso, no perdí el tiempo con más nada. Fui al campo explicándole a la gente por qué están sufriendo. Sobre el acta de los decretos que nos era contrario. Y oré al Señor. Y el Señor me dijo, ¿dónde está el acta, Señor? Enséñame. Y el acta está en la palabra. El acta es certificación o testimonios o algo que se asienta oficial. Un decreto, una decisión de un gobernante que es una sentencia. La sentencia, si la palabra nos habla de un acta y los decretos, ¿en dónde encontramos esa acta? Y el Señor me llevó a Génesis 3, 17 y 19. Son 3 decretos, el acta del pecador. Son 3 actas. Aquí está hablando Dios juez, pasando sentencia, pasando el acta y los decretos. Al hombre el primer decreto, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Maldición con dolor eternamente. Pues no solamente está hablando de la vida física, también de la vida espiritual, porque el hombre, su espíritu nunca muere. Todos los días de tu vida es para siempre. No puedes escapar de ahí. Ese es tu destino. Cuando vas al campo, encuentra personas que están viviendo bajo esta maldición. Y se hacen la pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Luego está el segundo decreto. Espinos y caldo te producirá y comerás planta del campo. Adán no sembraba espinos y caldo. Él sembraba ¿qué? Vegetales, verduras. Sembraba una cosa y le salía otra. Los fracasos de la vida. Planeas una cosa y te sales otra. Yo estoy seguro que todos los que me están escuchando, incluyendo mi persona, hemos fracasado. Hemos hecho un plan aparentemente perfecto, pero hemos fracasado. ¿Por qué? Porque hay un acta que dice que tenemos que fracasar. Mi plan no se va a dar. Maldición con dolor y fracaso. Y el último decreto, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Afanes y lucha hasta que vuelvas a la tierra. Este decreto cubre la vida física. El decreto número 1, 17, cubre la física y la espiritual para siempre. Pero esta dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y ahí no se acaba, porque sigue en la eternidad. Pues polvo eres y al polvo volverás. La gente no se da cuenta que estamos a un latido del corazón en convertirnos polvo. El corazón se para y ¿qué somos? Polvo. Estamos trabajando para el polvo. Estamos luchando para el polvo. No podemos llevarnos nada. 3 decretos. Primer decreto, maldición con dolor. Segundo decreto, todos los días de tu vida, fracasos, espinos y caldo, y decreto de afanes y lucha. Cuando yo fui al campo, me encontré con las personas viviendo esto. Cada vez que tú vas al campo y te encuentras con alguien, te está diciendo, esto en mi vida se está cumpliendo. Se cumple en el presidente como el barrendero de la calle. Todos están bajo el acta. Esta sentencia cubre a todo el mundo. Y si tú vas al campo y no sabes explicarle por qué están sufriendo, vas a fracasar. Hay muchas respuestas que el enemigo le da. Fue el brujo, te hicieron brujería, la mala suerte.
Pero no es eso, es que está en esa acta. Ahora, ¿qué hablamos del acta? El acta es un problema espiritual que se manifiesta a través de los problemas físicos. El acta, la maldición, el fracaso y los afanes es un problema espiritual, pero se manifiesta en lo físico. A través de los problemas, no importa cómo se llame tu problema, tu enfermedad, lo que está pasando, todo viene del acta. Como hay problema físico, entonces la gente le da respuestas físicas al problema. Trata con lo físico arreglar el problema. Todas las personas no importa su nivel social, viven su vida bajo el acta. Como no puede entender que los problemas son físicos, sino causados por un problema espiritual, le dan respuesta física con sus problemas. Como consecuencia fracasan. El problema espiritual que se requiere una respuesta espiritual. En otras palabras, todo lo que está pasando en el mundo, cuando tú vas al campo y te cuentas, estoy fracasando, estoy enfermo, me pasa esto, te cuentas sus problemas, ¿qué te están diciendo? El acta en mi vida se está cumpliendo. Entonces ahora yo puedo decirle, yo sé por qué está pasando eso. Yo sé que hasta ahora con todas las respuestas que tú le has dado a tu problema, no se arregla. ¿Por qué? Porque es espiritual. ¿Cómo así? Aquí está, y le enseño en la Biblia el acta que anuló y los decretos. Y cuando la gente lo ve, dice, es verdad. He tratado de resolver todo con lo físico, con dinero, con todas las cosas, y no se da. Ahora, ¿qué podemos hacer? En el campo podemos ver como la sentencia que Dios dijo diariamente se cumple. Cuando usan las cosas físicas para resolver el problema espiritual, ¿qué pasa? Cuando usan el alcohol, se convierten en alcohólicos. Cuando usan la droga, se convierten en adictos. Cuando van al brujo, chamanes, son engañados y estafados con respuestas que no pueden resolver el problema espiritual del acta. El hombre vive en ese afán. Los que están yendo al campo, ustedes que van al campo, lo ven diariamente. Ven la maldición, el sufrimiento, el fracaso, cómo se manifiesta en la vida, cómo son engañados, todo lo que la persona hace para escapar del acta. El brujo, van aquí, en Perú yo vi cuando vi como el brujo le pasan un cuy, como se bañan con diferentes flores. La gente hace toda clase de supersticiones por escapar del acta y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el problema es espiritual, que requiere una respuesta espiritual. No pierdas el tiempo en lo físico, resuelve lo que causa el problema. Pero como es espiritual, yo no puedo resolverlo. Entonces tengo que ir a la persona que vio la sentencia. Dios tiene que resolverlo. ¿Cómo lo hizo? A través de Jesucristo. Por eso Jesucristo es la respuesta, el único que puede anular el acta. Cuando el acta se anula, tú lo ves, tu vida cambia. Puedes ver cómo las cosas cambian, cómo Dios habla. Por ejemplo, las enfermedades son causadas por el acta. La mujer que tenía el flujo de sangre, que gastó todo su dinero en los médicos, se sanó cuando se encontró con el que anula el acta. Fue a Cristo, anuló el acta, quedó sana. Bartimeo y todos los enfermos, los leprosos, anuló el acta y fueron sanos. Cristo anulaba el acta en esa vida, porque se encontraron con el que anula el acta. Pedro, después que entendió, se encontró con el cojo frente al templo y lo miró. Y al verlo pudo ver, tú estás cojo por el acta en tu vida. Yo puedo darte dinero, pero sigo siendo cojo. Puedo hacer buena obra, pero sigo siendo cojo. Yo tengo que darte la respuesta para que esa acta en tu vida se anule. Le dio Cristo, el acta se anuló y el cojo comenzó a bailar.
¿Por qué? Porque el problema espiritual se resolvió. Es lo que causa el problema en la vida de las personas. Esa sentencia que Dios dijo tiene que cumplirse, está vigente ahora, pero la única forma es Cristo. Hoy en día podemos darle plata al cojo, pero el cojo no baila. Los cojos hoy día no bailan. ¿Por qué? Porque el acta sigue igual. El acta sigue igual. No se anula. Y hasta que el acta no se anule, no pasa nada. Ahora, cuando tú le hablas correctamente al discípulo y el discípulo entiende, le estoy contando lo que estamos viviendo nosotros en el campo. Y los discípulos van al campo y le dan la respuesta correcta. Yo sé por qué tú estás sufriendo. No le invitan a la iglesia. No lo mandan a ayunar. Yo sé porque hay un acta contra ti. Y las personas cuando lo leen, es verdad. Y reciben a Cristo con ese entendimiento. ¿Y qué hace? Comienza a contarle a otras personas lo que Cristo hizo. Anuló en mi vida el acta. Y comienzan a evangelizar. Si no se cuenta, comienzan a evangelizar. Y como están hablando con autoridad, entonces no tiene esa palabra, corre. Por eso que hemos logrado llegar hasta Israel. En Israel tenemos casa de misión con este mensaje porque le explicamos. El problema es espiritual, no es físico. Lo físico es el engaño del diablo. Pero como es físico y no entiende, le da respuestas físicas. Y no resuelve porque el problema sigue en el mismo lugar. Cristo dijo, y conoceréis la verdad y os hará libre. Así que si el Hijo lo libertad, seré verdaderamente libre. ¿Cuándo yo soy libre? Cuando el acta en mi vida se anula. Ahora cuando viene Satanás a engañarme, yo con la autoridad de la palabra, Satanás, estás anulado. Ya no puede traerme eso. Y cuando él ve que yo entiendo eso, se cumple la palabra. Resistir al diablo con la palabra y de vosotros huirá. Pero si no entiendes, en vez de resistirlo, te pones a pelear con él. Y eso es lo que él quiere, que tú pelees con él. Con tus fuerzas. Y te engaña. Párate en la palabra. Él anuló el acta. Consumado es. Él lo dijo. Ya se cumple. Es real. Ve al campo y escucha a las personas. Mira la condición del campo. ¿Por qué el campo está blanco para la siega? Porque el acta se anuló. El tiempo avanzando y voy a correr porque quiero dar lo más posible. El mensaje para el campo, tenemos grande evidencia de cómo la palabra se cumple en el campo. Es importante primero entender cuál es el problema para poder dar respuesta correcta. No podemos dar respuesta que no tenemos. Pedro dijo, lo que tengo te doy. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si no conoces a Cristo, no puedes dar a Cristo. Vas a dar tu opinión y tu opinión, pero el tiempo. Pedro le dio respuesta correcta al cojo, lo que tengo te doy. Conclusión, no temas al problema, que ya está resuelto. El día que te encontraste con Cristo, el acta fue anulada en tu vida. La gente no entiende esto. Cuando viene el problema, comienzan a ayunar por el problema. Comienzan a temblar. Pero mira bien, Daniel le llegó un problema. A los 3 jóvenes le llegó un problema. Pero Daniel no huyó. Daniel entró al problema. Entró al pozo de los leones. Y dentro del problema encontró respuesta. Igual que los jóvenes. Ellos no huyeron al horno de fuego. Entraron al horno de fuego. Y dentro del horno de fuego encontraron respuesta. Como ya tú lo cualificas para ser destruido, porque el acta en tu vida se anuló, por eso es que con toda autoridad podemos decir, tú no tienes problema, tienes testimonio sin mensaje. El problema que te está engañando no es que te engañe. Entra el problema y vas a ver la respuesta. Pablo entró a la cárcel, no huyó a la cárcel, aunque podía librarse de ella. Entró a la cárcel y en la cárcel encontró discípulos. Si Dios
quiere enseñarte algo, no pierdas la oportunidad de experimentar la cosa de Dios. En el problema es que tú vas a ver la gloria de Dios. No pierdas esa oportunidad de experimentar cómo Dios está contigo, cómo Dios te libra, cómo Dios te suple, cómo sale el testimonio, porque está preparando un testigo. Pero la gente, como no entiende, pierde la gran oportunidad de su vida de experimentar Dios está conmigo. ¿Cómo sabe que Dios está contigo? Si no entras con el león, si no entras al fuego del trono de fuego, si no vas al campo porque tienes miedo. No es que el enemigo te engañe, que robe la palabra. El problema es la más grande oportunidad que tú tienes para experimentar y confirmar la palabra en tu vida. Avanzo porque ya estamos. Dijo Pedro, después que entendió, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, el tiempo que va a estar en este tiempo conforme a las pasiones del mundo, humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. El resto de tiempo que te queda en esta tierra, entiende, es porque Dios tiene un propósito. No pierdas el tiempo. Las pasiones humanas, los planes, no se van a dar. Es un engaño del diablo. Párate firme. El acta se anuló y yo soy testigo de Cristo. Y para terminar la última conclusión, el Señor ha dicho la palabra, consumado es. Los campos están blancos. Será predicado. Id a ser, y seréis testigos. No os angustéis. Como ya os dije, la palabra no acepta ninguna excusa. Miren esto. Lucas 14, 17, 18. Diría a mí todo que Cristo llamó a todo, le dijo, venga, porque está preparado. ¿Qué vieron? Pero todos a una comenzaron a excusarse. No hay excusa. Romanos 1:20 dice, lo invisible de él, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por lo cual tanto no tienen excusa. Igual que nosotros, ya Dios ha hablado, nos ha dicho la palabra, no tenemos excusa. Aquel que Satanás robó la palabra sí tiene excusa, porque el enemigo lo engaña, no da fruto. Pero el que entiende, se para firme, va al campo, cree la palabra y da fruto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, que podamos entender la realidad de tu palabra, que el acta se anuló, la maldición, el fracaso, los afanes, ya nos cualificamos para eso. Ahora cuando viene un problema, que no es problema, es un testimonio y mensaje, para que seamos testigos en el campo, para que vayamos al campo y demos la respuesta correcta a un mundo que está sufriendo bajo el acta. Que podamos explicarle, yo sé por qué está sufriendo. La respuesta es Cristo y yo sé por qué tiene que ser Cristo. Porque es el único que escucha el acta, que alumna el acta. Gracias, Padre amado, y para ti sea honra y gloria en todo momento. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.